Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes estamos por Universal Radio, 18 horas horario argentino. Y como siempre les digo, saquen la cuenta, los de España, los de México, los de Colombia, los de Argentina también a lo mejor. No, nosotros tenemos un mismo uso horario, así que no tenemos problema. Pero como no lo cambiamos, me hacen lío a mí cuando se cambia. Así que 18 horas horario argentino. Siempre en el mismo horario, todos los viernes, un programa de Universal Radio. Y tenemos en la producción general a Andrea Luna, en promoción y marketing a Gema Lutgarda y en la conducción, quien les habla, Silvina Zaneta. Estamos aquí nuevamente, un encuentro con la cultura y como siempre te digo, nosotros lo primero que hacemos es tener un espacio. Lo principal es tener un espacio en donde difundir cultura, tanto a escritores como gente que está dentro de la cultura, pero a lo mejor no escribe. Tenemos un montón de cosas, se vienen programazos, después te digo lo que va a pasar, pero primero te voy a hacer acordar, como siempre, te voy a recordar que estamos, si vos nos estás escuchando desde la universalradio.com, estamos en Facebook. Nosotros tenemos una fanpage que se llama Café entre Libros Oficial. Esto va todo junto en Facebook. Allí te podés enterar de muchas novedades y también podés entrar para ver los programas anteriores, los podés escuchar. También tenemos los enlaces. Y estamos en Facebook en una página muy especial que se llama Entrevistas en el programa Café entre Libros. Desde esa página, que es un grupo que tenemos hecho especialmente para que cada viernes vos puedas comentar o preguntarle cosas a los entrevistados. Y estamos viajando mucho. Hoy nos vamos para Grecia. Sí, directamente. Pero no nos vamos a hablar con alguien en griego porque obviamente yo imposible que pueda traducir. Estamos en Argentina, pero vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo, porque es especialista en lo que es, la literatura clásica, es docente de griego y latín, es director del Centro de Estudios Helénicos. Tiene un montón de títulos y cosas que estudió, es como demasiado si te lo tengo que leer. Yo quiero que lo resuma él, por eso primero voy a invitarlo a que se sume aquí a la entrevista. Hola, Juan Tobías Napoli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Silvina? Un placer acompañarlos. Para nosotras es un honor que estés aquí acompañándonos, porque además, excepto creo que Andrea, que es la que más o menos sabe un poquitito apenas de lo que vos estás haciendo, yo no tengo ni la menor idea y quiero conocer y quiero aprender, aunque sea en este ratito que tenemos en Café entre Libros, de qué se trata todo este tema que vos estudiaste y te especializaste. Ya empezamos mal, ¿no? Me estoy trabando yo. Eso es porque a las chicas les digo que no me hablan siempre. No me hablan, chatean por ahí, pero a ver, Juan, si yo tuviera que preguntarte, ¿no? Lo primero es, ¿qué te llevó a estudiar y a especializarte en todo el tema de los griegos, de Grecia, de su cultura, de su literatura? ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, esos comienzos fueron de muy chico, con la lectura de los textos clásicos, con la lectura sobre todo de la Ilíada y la Odisea, que
por obligación de la escuela, en el secundario, en primer año, me lo hicieron leer y ciertamente me deslumbró. Y allí comencé a interesarme por estos mitos, por estos temas, y comencé a transitar una lectura que todavía hoy me apasiona con la misma intensidad que cuando era joven. Yo recuerdo siempre ese poema de Antonio Machado que dice, cuando yo era niño soñaba con los héroes de la Ilíada. Bueno, de alguna manera yo también sueño o soñaba con esos héroes de la Ilíada, y hoy me llevaron a seguir trabajando con el mito griego, con la literatura griega, y efectivamente seguimos allí después de muchos años. Mirá qué interesante lo que planteas, porque, bueno, a ver, vos estás hablando que en el secundario, en la escuela media, te enseñaron todo el tema de los griegos y te hicieron leer la Ilíada, la Odisea. ¿Cuán lejos estamos hoy? Porque prácticamente se da muy por encima todo eso. Y cuánta riqueza hay en esos textos, que por ahí uno dice, no, pero los griegos que tienen que ver con nosotros. Y mi pregunta es, yo sé que es muy extensa, pero ¿qué tienen que ver los griegos con el mundo en general? ¿Por qué los griegos? Mirá, hace poco organizamos un congreso aquí en La Plata que invitamos especialistas de muchas partes del mundo que vinieron a acompañarnos, y el tema justamente era los griegos, otros y nosotros, porque efectivamente hay esta doble vertiente, esta doble manera de encarar la vinculación con los griegos. Son todavía aquellos griegos clásicos, aquellos griegos del siglo V antes de Cristo, del siglo VIII antes de Cristo, del siglo IV antes de Cristo, son todavía nosotros, o nosotros todavía somos aquellos griegos. En buena medida también somos otros, somos distintos. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha cultura, ha pasado mucha transformación en la sociedad, pero hay elementos que nos vinculan, que nos igualan. En primer lugar, los griegos descubrieron un poquito esta pasión por los temas universales, por los temas del hombre, por las preguntas que todavía hoy nos deslumbran y nos acucian: ¿qué es el amor? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el hombre? ¿Qué no es? ¿Qué es el destino? ¿Podemos escaparle al destino? ¿El destino nos está determinando? Bueno, todas esas preguntas las hicieron los griegos, y esas preguntas nos siguen apasionando, nos siguen deslumbrando. Por eso, sí, porque somos todavía los griegos, en la medida en que trabajamos con las mismas preguntas, con las mismas inquietudes. También hemos cambiado mucho, pero hoy en día se habla mucho de las democracias modernas, de las democracias occidentales, y las democracias las inventaron los griegos. Es una forma de gobierno que nació allá en la Atenas clásica y que todavía hoy tratamos de recuperar como aporte fundamental de la antigüedad. Y yo tengo por allí un artículo escrito y he leído varios trabajos de un profesor español que ha trabajado en eso, que es don Francisco Rodríguez Adrados, que nos han cambiado un poco la manera de pensar. La democracia griega coexistió con unos géneros literarios que se denominan polifónicos, porque hay muchas voces representadas, tanto en el teatro griego, fundamentalmente, en la tragedia, en la comedia, como en la filosofía griega, en los diálogos platónicos, como en la historia griega, en Tucídides, en Herodoto, en donde hay discursos contrapuestos, se ven siempre voces distintas, voces disonantes, voces que opinan una cosa y su contraria. Y cuando lo leemos tenemos que tomar partido, tenemos que elegir un camino u otro. Y ese
es el sustento del sistema democrático. Cuando el sistema democrático cae en Atenas, caen también los géneros literarios que eran su sustento. De manera que, y aparece en su reemplazo el tratado filosófico, el tratado histórico, el teatro que es comedia costumbrista de caracteres, desaparece la tragedia, desaparecen las ideas contrapuestas, desaparece la lucha por argumentar, por contraponer, por presentar ideas distintas. Bueno, creo que esto es lo más significativo que tenemos que rescatar de aquellos antiguos griegos. Primero, la pasión por los grandes temas, por los grandes problemas del hombre, por los grandes enigmas, y segundo, la vocación de discutir esos grandes temas respetando la opinión del otro, apreciando la opinión del otro, viendo ese debate con la opinión del otro. Bueno. Sí, yo coincido plenamente con lo que decís, pero además a mí me llama mucho la atención en estos tiempos, ¿no? Y respecto a lo que es la política, la vida democrática, que te dicen que la política es mala, que la política no existe. Entonces yo invariablemente vuelvo a los griegos, releo todo lo que ellos nos legaron, y entonces mi respuesta es: estás equivocado. Es imposible, no se puede concebir la vida sin una especie de política de diálogo, de reciprocidad, de poner todo como bien común. Ahora el tema es: ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? ¿Qué es lo que perdimos? Y qué a su vez conservamos, bien o mal, de esa sociedad griega. Yo creo que hemos perdido en primer lugar la capacidad de asombro. Uh-huh. Una cosa que le suelo decir a los alumnos en alguna de las primeras clases es: imagínense ustedes a Adán recién nacido, recién creado, ya adulto, la primera vez que se hizo de noche. Bueno, qué asombro, qué sorpresa y qué temor. Hay asombro y miedo y pasión y el deslumbramiento cuando vuelve a nacer el día. Esa pasión, ese asombro tenían los griegos por todo lo que veían con ojos de alguna manera inocentes. Nosotros hemos perdido esa inocencia y ya vemos las cosas mediatizadas a través de teorías, a través de posiciones, a través de ideas distintas, a través de muchas veces ideologías que implican una receta que uno tiene que seguir. Entonces perdimos el asombro. Y claro, si no miramos la vida con ojos nuevos, con ojos inocentes, pues entonces lo que tenemos es la visión de otro, no la visión propia. Con respecto al asombro, me quedo pensando en los escritores. Son los que un poco llevan la punta de lanza para recuperar ese asombro, el maravillarse por algo, por algún texto, alguna narración. ¿Vos pensás que pese a que vivimos en un tiempo muy visual, en una era visual, se sigue generando asombro a través de la literatura? ¿La literatura es capaz de volver o de darle un poco de luz a eso que los griegos nos legaron? Ojalá que pudiera hacerlo. Yo ahí ya me siento un poco restringido en mi respuesta porque me pedís una opinión sobre literatura moderna, ¿no? Pero creo que la literatura moderna tendría que hacer eso. Digamos, la literatura es eso. Ese es el desafío. Por eso, en todas las épocas, cuando se produce un cambio, cuando se produce una transformación cultural, hay una vuelta a los clásicos, porque ellos nos vuelven a poner en contacto directo con estos misterios, con estas ideas primitivas, primigenias, que son necesarias para ver nuevamente el mundo desde cero, con ojos nuevos. Ojalá la literatura, ojalá los nuevos poetas vuelvan a mirar el mundo con ojos despojados
de teorías y recuperen la capacidad de asombrarse ante la belleza que es el mundo, ¿no? Ante la belleza que nos presenta la realidad y ante el carácter terrible que presenta también esa realidad en muchos sentidos, ¿no? Los griegos tienen una palabra muy valiosa y muy difícil de traducir. Siempre los traductores nos vemos en figurillas cada vez que aparece en un texto griego esta palabra, porque, bueno, es intraducible. La palabra es deinos. Deinos. Deinos es aquello que nos deja maravillados por su magnificencia, por su extraordinario valor o por su carácter terrible y espantoso. Nos maravillamos de doble modo ante lo terrible, ante lo espantoso y ante lo hermoso, lo magnífico. Y Sófocles dice en un famoso pasaje de su Antígona, que el hombre, que muchas cosas hay deinos, muchas cosas hay terribles o maravillosas o sorprendentes, pero nada más deinos que el hombre. Nada deja más maravillado, pasmado a quien lo contempla que el hombre. Bueno, basta leer a algunos pensadores modernos o algunos autores modernos que tienen una visión del hombre acotada, chiquitita, definida. Bueno, si tenemos esa visión del hombre, nos alejamos de la mirada griega, que ve el hombre siempre con ojos asombrados, ¿no? Claro. Sí, es lo que por ahí utilizando una palabra muy actual, el hombre viene como prediseñado, la mirada prediseñada tiene. Sí. Es más o menos eso. Tengo un par de comentarios que tienen que ver con lo que vos estás hablando. Gabriela Carrera dice, eso es filosofía, la capacidad de asombro ante lo que se presenta. Y Andrea también dice que la literatura moderna pierde la capacidad de generar asombro, el extrañamiento tan necesario marcado por Shklovsky. Gracias, Andrea, por el apellido que me mandaste. Shklovsky, no sé si está bien dicho, pero es verdad, perdemos esa capacidad de asombro. Sí. Ahora, lo que a mí me extraña es que constantemente te viven diciendo que nosotros vivimos en un mundo en el cual no se ha perdido esa capacidad de asombro, que cada día aparecen cosas nuevas que nos dejan con la boca abierta, y sin embargo, si volvemos a las fuentes, eso no es asombro tal y cual fue concebido. No, claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos asombramos ahora de lo extraño, de lo monstruoso. Aparece una matanza como la de estos días en Estados Unidos y nos asombramos de esa monstruosidad. Pero no nos asombramos del mismo modo de una flor que se abre cada mañana o de un chico que nace cada día. Nos asombra aquello que debiera espantarnos y no nos asombra aquello que implica mirar lo cotidiano. Esto otro, que es lo más valioso, lo cotidiano, el nacimiento de un chico, el nacimiento de un animal, la flor que se abre, el poema que se lee, la mirada de un enamorado, la lectura de un poema en la noche, una guitarreada con amigos, eso ya no nos asombra más. Y creo que eso nos debe asombrar, en primer lugar. Y lo otro nos debe espantar. Y lo otro a veces es un asombro producto de la sorpresa, que es distinto que el asombro. La sorpresa es que ocurre algo que no esperamos. El asombro implica la mirada, la contemplación maravillada de aquello que yo sé que va a ocurrir, pero que igualmente no deja de ser maravilloso. Creo que hay allí una diferencia importante, ¿no? Sí, pero hablaste de contemplación. Lo primero que te dicen es, yo no tengo tiempo para contemplar nada. Claro, es también el tiempo
que nos marca la sociedad moderna. ¿Cómo se logra con la contemplación con poco tiempo y a pesar de todas las cosas que nos rodean, que nos inculcan y que nos hacen involucrar en correr y correr de aquí para allá y nada, no voltearse a ver una flor que nace en algún lugar que a lo mejor no tiene nada que ver, que no fue plantada allí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lograr cambiar la mentalidad moderna como para apreciar esas cosas? A ver, la respuesta es muy difícil, ¿no? Habría que ser un psicólogo, un sociólogo. Yo creo que cada uno debe hacerse cargo de su propio destino, ¿no? Como decía John Lennon, creo, la vida es eso que nos pasa mientras tratamos de ganarnos la vida, ¿no? Mientras vamos corriendo de un lugar a otro tratando de cumplir con obligaciones, nos perdemos la vida, que es lo que en realidad tenemos. Entonces, bueno, cada uno tendría que hacerse cargo de recuperar esa mirada por lo que tiene verdadera importancia, verdadero valor. Y ahí creo que los escritores, los poetas, los pintores, los músicos tienen una tarea tan importante para realizar. Devolvernos esa mirada, devolvernos esa posibilidad. Cuando yo voy corriendo del supermercado al banco a pagar una cuenta, a hacer un trámite, a cumplir con un currículum que piden de la universidad, siempre nuevo, siempre distinto, uno está corriendo, escribiendo, trabajando, bueno, pues, ¿se está ganando la vida? No, la está perdiendo. Cuando tengo la posibilidad de charlar con un amigo, de leer un libro, de mirar un cuadro, de mirar una película, de escuchar una partitura que me toque el corazón, bueno, entonces allí tengo la posibilidad de ser verdaderamente hombre, que se asombra de que exista el mundo, porque entre las muchas cosas que pudieron haber ocurrido, y esto lo dicen los griegos, ¿no? Para volver a ellos un poquito, que fue el inicio de esta charla, los griegos miraron el mundo con estos ojos asombrados, y se dieron cuenta de que todo es un milagro. Por allí alguien hablaba de los dioses y de lo que simbolizan los dioses. Sí. Yo doy el ejemplo del canto 1 de Ilíada, del canto 1 de Ilíada, en donde Agamenón le quita a Aquiles su botín, le quita Briseida, y Aquiles, el gran guerrero, el irascible, el más valiente y aquel que fue a la guerra para encontrar gloria, saca su espada para matarlo. Y nos dice Homero allí, Atenea, solo visible para Aquiles, le tiró del pelo y le dijo, guarda tu espada, si ahora guardas tu espada y sabes esperar, algún día te devolverán el triple de lo que ahora te están quitando. Bueno, esa Atenea es de algún modo, la diosa de la inteligencia por otro lado, es de algún modo un desdoblamiento psicológico del personaje del propio Aquiles, que tiene un diálogo interior, pero que los griegos no supieron hacer lo que hace Joyce, y de alguna manera lo objetivan en la diosa, que le hace ver, que le hace reflexionar, que no le conviene reaccionar de manera violenta, sino esperar que el propio Agamenón venga a reclamar su participación en la guerra. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, eso significa que para los griegos, los dioses son la expresión del milagro de la conducta humana. Que el valeroso Aquiles, que el valiente Aquiles, haya guardado compostura en el momento en que fue injuriado, eso es un milagro. Eso es un milagro. Es porque algún dios se le apareció. No es porque esa sea la conducta esperable de Aquiles. Es porque algún dios se le apareció. Y muchas veces cuando nosotros tomamos conductas cotidianamente, a veces yo digo, algún dios se te apareció, alguna musa te inspiró esa conducta que no es tuya, que está de alguna manera
representada por alguno de estos dioses tan maravillosos que los griegos nos legaron, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está un poco ese germen. Para los griegos, el milagro no es el milagro de lo extraordinario, de lo que rompe el orden normal de las cosas, de lo que rompe las leyes de la física, sino el milagro es el milagro de las conductas cotidianas, de las conductas pequeñas que a cada paso tenemos. Por eso acá, atrás de cada árbol, atrás de cada río, atrás de cada planta, atrás de cada persona, hay siempre un dios, hay siempre una ninfa, hay siempre un héroe que está de alguna manera representando lo que eso significa, ¿no? Estamos conversando, pero de una manera espectacular nos está abriendo el panorama de lo que pensamos de Grecia, de los antiguos griegos, de toda esa hermosa civilización. Estamos conversando con Juan Tobías Napoli y hay una pregunta, antes de ir al plato fuerte del día, hay una pregunta, Juan. Yo como docente de escuela media, claro, los alumnos se plantan y te dicen, ¿para qué me sirve estudiar filosofía, latín, ni te digo, bueno, algunas otras materias, en realidad, ¿para qué me sirve estudiar? Te dicen, pero generalmente el tema de la filosofía y el tema, bueno, de esas materias que por ahí las ven como algo pesado, como dicen acá, es un plomazo, es algo que no le encuentran la vuelta a los chicos. ¿Cómo hacer para que esos chicos se enamoren de los griegos, por ejemplo, o de la filosofía? Yo creo que esa es la pregunta más fácil que me has hecho hoy, a pesar de que la respuesta merezca algún detalle. Vos fíjate que la escuela en general ha hecho un trabajo de quitar la creatividad de los niños. Esto está estudiado. Si los chicos de jardín de infantes tienen un nivel de creatividad del 100%, cuando terminan la escuela primaria, esa creatividad se redujo al 30%. Uh-huh. Y luego en la secundaria, ni hablar. Permanentemente hay que marcarlos de manera estereotipada. Entonces, lógicamente, no pueden sentir pasión por nada. No puede ser la contradicción, que es llamativa. El chico de 14, 15 años es el chico que tiene el mundo que se le abre por delante, que tiene todos los desafíos, que no conoce su cuerpo, que no conoce su sexualidad, que no conoce lo que es el mundo, que está deslumbrado por todo. Y ese chico en la escuela es un abúlico. Pero ese es un problema de la escuela, no es un problema del chico. Es que hablamos de cosas que a él no le importan. Claro. Entonces, si yo doy en la secundaria el Edipo Rey de Sófocles, no voy a ir a decirle, hagan una biografía de Sófocles, respeten a Sófocles, miren lo que es Sófocles, porque al chico no le interesa. No le interesa, eso está muy lejos de su vida. Entonces yo en general, lo primero que digo siempre, y seguramente lo recordará algún alumno mío, es que una de las preguntas que suelo hacer es ¿quién es más importante? ¿Homero o vos? Le pregunto a algún alumno de la facultad. Y los chicos enseguida siempre dicen, no, Homero. No, vos. Porque Homero ya se murió, es el pasado. El futuro sos vos, lo que importa sos vos. Entonces, uno lee Homero porque uno tiene que encontrar respuestas para sus desafíos. Entonces, lo primero que yo hago en el colegio secundario, que hacía en el colegio secundario, cuando nos tocaban algunos de estos textos, es preguntarles a los chicos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el destino? ¿Existe el destino? Y ahí se enganchaban con discusiones infernales. Y entonces ahí sí les puedo decir, bueno, miren lo que piensa Sófocles del destino, miren lo que dice Sófocles que es el hombre, y ahí van a encontrar de alguna manera una discusión con el texto en la que están comprometidos ellos. No es porque tienen que aprender la estructura, los personajes,
el desenvolvimiento, lo que dice Aristóteles. No, tienen que encontrar respuesta para su pregunta por el destino. Tienen que encontrar respuesta para su pregunta de qué es el hombre. Entonces, bueno, ahí el texto, ahí la literatura clásica tiene sentido, pero tiene sentido para hoy, no para ir a un museo o para ir a rendirle pleitesía a un autor tradicional y canonizado. No, tiene sentido para encontrar respuestas o dudas, en realidad, o abrir nuevas dudas para nuestra vida. Entonces, bueno, yo creo que el chico de 13 a 16 años es un apasionado. Y lo vemos porque se preocupa por el arte, por la música, por ir al cine, por escuchar, por leer lo que le importa, no lo que le dan en la escuela. Hay un divorcio entre la escuela y el chico, ¿no? Sí. Tema, y hay que suturar ese divorcio. Sí, totalmente de acuerdo. Una última pregunta que tiene que ver con educación. Siempre hubo y habrá algunas corrientes pedagógicas que van por fuera del estándar o de la estructura de la escuela. A ver, la escuela está diseñada tal cual como un horario de una fábrica y Sí, claro. dividida en clases y como una fábrica. Es más o menos un método de trabajo que te prepara para salir a trabajar. ¿Es posible que cambiando esa perspectiva en la escuela haya mayor rendimiento luego, no en la fábrica, sino en la vida misma? Ya lo dijeron los de Pink Floyd, ¿no? Con The Wall. Así que es solo recordar esas imágenes tan terribles, ¿no? Pero lamentablemente con alguna diferencia esto sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, por supuesto que hay maneras de cambiar esa modalidad. Insisto, si no ponemos el acento en los contenidos académicos, sino en las actitudes y las conductas y los intereses del alumno. Entonces, ese es el gran cambio, la gran transformación educativa. En la Argentina hace más de 30 años que estamos discutiendo cómo evaluar. Y pasamos del aprobó, alcanzó, no alcanzó los objetivos, al 10, al aplazo no, al aplazo sí. Estamos discutiendo cómo evaluar. Y no discutimos nunca qué enseñar. Y la cuestión, después vemos cómo evaluar. Evaluar es un accidente. No evaluemos si queremos. Pero, ¿qué enseñamos? Y tenemos que enseñar conductas, actitudes, posiciones ante la vida que tienen que estar presentes en esos chicos para que puedan insertarse en una vida para alcanzar la felicidad. Parece que me pongo demasiado retórico, pero en última instancia es así. La educación, la finalidad de la educación es hacer seres felices. No es darle mano de obra a la fábrica. No crear personal que pueda desempeñarse bien en tal o cual rama de la industria que necesita enriquecerse más. Es crear ciudadanos que puedan desarrollarse y que puedan ser felices plenamente. Entonces, si esa es la finalidad de la educación, entonces tenemos que orientar nuestros objetivos hacia allí. A tomar conciencia y a ayudar a que tengan crecientes niveles de libertad. Si no hay libertad, no hay educación. Un chiste que hago muchas veces con los alumnos, digo, yo tengo un perro muy bien educado, que me trae el diario a la mañana. No, ese perro está maestrado, no está educado. Y a veces queremos amaestrar a los chicos. No, para educarlos hay que hacerles tomar conciencia para que puedan elegir en libertad. Y si eso lo tenemos claro, después discutimos cómo evaluamos, qué enseñamos, todo lo demás es secundario, todo lo demás se llena de cualquier manera. Pero lo primero es que tengan que tomar conciencia de que viven en un mundo, que viven en una sociedad, que tienen unos valores, y que ellos tienen que asumirlos o no,
transformarlos en algunos aspectos. Cada generación transforma siempre los valores de la sociedad, y tienen que ganarse la libertad. La libertad sin luz no existe. La libertad sin conocimientos es una libertad falsa. Entonces tienen que ganarse esa libertad a base del estudio, del esfuerzo, del progreso. Y a partir de allí podremos tener seres libres y seres felices. Bueno, no sé si me voy. Sí, coincido totalmente, sí, apuntaba más que nada a eso. A veces siento que estamos en la caverna y vemos el reflejo y es verdad, no llegamos a comprender exactamente qué está sucediendo. Sí. Vamos a los medios de comunicación y es lo que nos dan, la comidita recién cortadita y eso consumimos. No sé si te parece a vos, pero cómo hacer cómo llamar la atención para el que está dentro de la caverna salga, es muy complejo. Sí, es complejo. Es complejo, pero... Es complejo. Sí, claro. Pero bueno, un poco es el desafío que vale una vida. Hay quien vive para comprarse un auto mejor. Bueno, está bien. Ojalá lo consiga. Yo mi desafío vital es otro. Claro. Ayudar a que estos chicos que van a ser docentes en el futuro sean docentes con otra mentalidad. Y en la medida que cada uno de nosotros lo hagamos, podremos ir cambiando un poquito la situación real, ¿no? Sí, es cierto. Tengo un comentario de Gema y ahora vamos a entrar a otro tema que también es muy interesante. Ella dice, siempre me han atraído las figuras de la mitología griega. ¿Qué tiene de real su simbología y qué tiene de mitológico? Mirá, los dioses, los héroes, todo el mito griego tiene una manera de investigarse, de estudiarse muy diferente. Yo siempre cuento la anécdota de un día que estaba buscando algún detalle de un mito griego por internet y entré en una página que decía cuidado, era roja y con letras tipo de sangre, y decía cuidado, en esta página hay sexo, incesto, violaciones, asesinatos. Esta es una página de mito griego. Era una página de mito griego y en el mito griego hay todo esto. Hay incestos, hay asesinatos, hay violaciones, hay luchas, hay combates, pero en buena medida porque ese es el hombre, ¿no? Y esos mitos, como te decía, reflejan, de alguna manera, siempre el mito refleja la estructura de la sociedad en la que nacieron. Entonces, por empezar, el mito está reflejando ese esquema patriarcal del Olimpo, con Zeus y Hera, y Zeus que escapa por todas partes uniéndose a diosas y mujeres múltiples para tener hijos por doquier, y que cuando llega la noche enojado le pone los límites a Hera, que siempre lo está celando, y castiga a los dioses que se han apartado de su función. Es el esquema de la sociedad patriarcal que ya en Grecia existía y de la que todavía hoy nos cuesta un poquito salir, ¿no? Entonces el mito, por empezar, refleja una realidad, si se la sabe leer, si se lo sabe leer. Si nos quedamos con la historieta, bueno, nos quedamos con la aventura, pero después está lo que está reflejando ese mito, la función que ese mito cumplió en la sociedad, porque el mito también forma parte de una sociedad que se alimenta con el mito y que con el mito se educa. Entonces, el mito griego tiene una simbología que está vinculada con lo social, tiene una funcionalidad que está vinculada con su papel dentro de las prácticas sociales, de las prácticas de culto, y tiene también una estructura de relato que la ha estudiado muy bien Levi-Strauss y toda
el estructuralismo, como los esquemas fundamentales de todos los relatos posteriores, todos los esquemas que desarrollará luego Prop, por ejemplo, ya están en el mito griego. Entonces, en ese sentido, constituyen un repertorio muy interesante, ¿no? Solemos decirle a los alumnos, la palabra mitología es engañosa, porque por un lado alude al repertorio de mitos. Uno dice la mitología griega y está hablando de un repertorio, de un conjunto de mitos que tenemos en los textos de la antigüedad, pero al mismo tiempo la mitología es una ciencia, es una disciplina que estudia el mito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mitología? Bueno, de una cosa y de la otra. En ese estudio de los mitos hay que entender esto de que los mitos nunca nos llegan en su grado puro. El mito es un relato oral, de transmisión oral. Lo que nos llega a nosotros es el momento en que ese mito es fijado por escrito y de alguna manera asesinado, porque el mito era vivo en la sociedad y cambiaba y se transformaba, y con cada nueva narración se le agregaban y se le quitaban elementos en función de la realidad de la sociedad de la que formaba parte. Ahora, cuando ese mito es puesto por escrito, ya tiene una versión oficial, y ya se conserva una de las múltiples versiones. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando al mito no solo se lo escribe, sino que se lo filma, se lo encasilla y se lo comercializa? ¿Qué es lo que pasa con ese mito hollywoodense, por decirlo de alguna manera? ¿Ayuda o perjudica a comprender realmente el mito en sí? Y eso es bastante difícil de responder. Tal vez yo tengo acá con mis colegas de griego habitualmente alguna discrepancia, ¿no? Porque en general los profesores de clásicas tendemos a pretender que las recreaciones modernas de cualquier obra clásica recuperen el mito tal cual era en la antigüedad. Y yo siempre señalo que los propios poetas griegos a ese mito lo recrearon en función de sus propios intereses. El mito de Edipo es un mito bien conocido, pero cuando Sófocles lo toma, lo modifica de manera tal que con ese mito nos quiere decir algo. Nos quiere decir que es imposible escaparle al destino, que el destino es una fuerza ineluctable y que por más que luchemos contra él no podremos salir, y que el hombre es este ser maravilloso que trata de ser libre y no puede, y que va a tener que luchar y que en todo caso amigarse con el destino que le toca para poder ser feliz aún en la desgracia. Bueno, ese no es el mito de Edipo, ese es el mito de Edipo según Sófocles. Entonces, ¿por qué tenemos que pretender que cuando un cineasta contemporáneo vuelve al mito antiguo, nos tenga que decir lo mismo que el mito antiguo? No, va a querer decirnos lo que él quiere. Y está bien, es también un creador. Creo que le devolvemos algo de su naturaleza al mito cuando lo modificamos, cuando lo cambiamos, cuando lo recreamos. Después está qué decimos con él, que esa es otra discusión. Si nos quedamos solamente en la lucha espectacular y la venta de mercadería, yo me niego a decir merchandising, ¿no? Venta de mercadería asociada con esa película, bueno, lo convertimos simplemente en un bien de consumo. Pero cuando queremos decir algo acerca del destino humano, bueno, ahí el autor está diciendo algo interesante, ¿no? Se ha discutido mucho sobre la película Troya, esta que hizo, ¿cómo se llama? Este actor tan bonito que las chicas los vuelve loco. Ayúdenme.
acuerdo. Brad Pitt. Brad Pitt hizo de Aquiles en Troya. Y esta película Troya está llena de cambios respecto de la versión de Homero de la Ilíada. Es algo totalmente diferente. Muchos de esos cambios tienen poco sentido, pero hay algunos que tienen mucho sentido y sobre los que tal vez vale la pena reflexionar. Hay una escena hermosa que yo siempre recuerdo, porque está dialogando con un concepto muy griego. El concepto griego es el de la envidia de los dioses. La envidia de los dioses, el eftonosteón. Los dioses nos envidian. ¿Por qué nos envidian los dioses, dicen los griegos? Bueno, porque los dioses tienen una idea marcada por el respeto de sus prerrogativas. Los dioses son los siempre felices, los hombres están condenados a sufrir. Entonces, cuando un hombre es demasiado feliz, es peligroso y tiene que pagar las consecuencias de haber accedido a un nivel que es propio de los dioses. Y entonces ahí viene la envidia de los dioses, el eftonosteón, que lo abate con una calamidad, que lo vuelve a su condición humana. Hay una escena en esta película Troya en donde Aquiles, Brad Pitt, le dice a Briseida, los dioses nos envidian. Y esta es una referencia a lo griego. Pero le dice algo muy diferente que los griegos no hubieran dicho jamás. Los dioses nos envidian porque nosotros somos humanos y mortales. Y entonces podemos disfrutar de una noche de amor que es única e intensa, que es intensa porque es única, porque nos morimos. Y si no nos muriéramos y supiéramos que tenemos 10.000 noches de amor por delante, 100.000 infinitas, no sentiríamos esa emoción ante la noche de amor. Es la conciencia de la mortalidad la que nos da la intensidad de los sentimientos. Y esto lo dice un autor moderno en una película mala, pero que de alguna manera dialoga con el mito clásico y le da una actualidad diferente. Yo creo que ahí está siempre el valor del mito, que cada vez que lo tomamos podemos modificarlo y podemos decir con él algo que nos ayude a pensar en nuestros propios desafíos. Hoy el tema de la muerte, bueno, claro, es uno de los desafíos de la hora, ¿no? Cada vez tenemos más presión por ocultar la muerte. Y la discusión acerca del sentido de la muerte le da sentido a la vida en última instancia, pues es una interesante reflexión, ¿no? Sí, es muy interesante, pero además yo te preguntaba más que nada porque hasta el día de hoy uno se pregunta, ¿no? De en dónde queda lo clásico, cómo se puede traer a la actualidad, y a veces es muy difícil porque se termina diluyendo en cuanto al concepto, cuanto a la esencia, pero no obstante se pueden sacar cosas buenas, como vos decías. Me parece que hay, no sé, que un chiquitín de 5 o 6 años tenga un muñequito de Thor, que a veces es merchandising, como no querés decir esa palabra, pero sirve para que lo conozca, porque de otra manera a lo mejor no lo hubiese conocido nunca. Creo que por ahí puede ser que sirva. El tema es que han masacrado muchas veces a todo lo que es, bueno, los mitos griegos. Los personajes en las películas son a veces increíbles, de tal forma, tan maltratados, que a mi modo de ver me parece que se diluye en lo visual y no tanto en el fondo, en el trasfondo que tiene todo el mito. Por eso te lo preguntaba, pero me parece que más o menos lo has aclarado. Te cuento, Juan, que ya se nos fue el tiempo, se nos voló,
y tengo que darle paso a Gema para, para los anuncios, pero si a vos te quedó algo en el tintero, tenés ganas de decir algo que por ahí no hemos hablado, nada, te doy unos minutos también para que puedas despedirte de la audiencia y puedas cerrar un poquitito toda esta hermosa charla que hemos tenido. Bueno, como no, te agradezco mucho a vos y a todos, a las chicas, a Andrea, a Gema, la oportunidad, y en todo caso decirle a la audiencia, además de que si alguno ha quedado a esta hora, que contamos con un gran auxilio que son los propios textos griegos, ¿no? Tenemos los profesores de griego una tarea en ese sentido simplificada, porque muy malos tenemos que ser para hacer que un lector no se apasione por la Ilíada, por el Edipo, por Medea. Esa literatura habla por sí misma. Entonces, bueno, vayan a leer esa literatura. Lo que pueda decir un mal profesor no importa mucho. Vayan a leer esa literatura porque ahí van a encontrar maravillas incontables y van a poder mirar nuevamente como los griegos el mundo con ojos de asombro. Y entonces tendremos una mirada mucho más despojada de los intereses comerciales y políticos que hoy de alguna manera nos gobiernan. Gracias de nuevo a ustedes, gracias a Ina, a Andrea, a Gema y a todos los que hacen posible que este tipo de discusiones puedan ser posibles, ¿no? También es un desafío que empresas como esta sigan adelante. No creo que tengan auspiciantes muy poderosos, pero como la Coca-Cola o cosas así. Pero seguramente la pasión que le ponen bien vale la pena. Gracias a vos, Juan, y la verdad que no, auspiciantes, yo digo que no sé, todavía queremos no perder la capacidad de asombro con respecto a los auspiciantes, porque un programa cultural que vaya en un horario central, en el caso de España, y por la tarde nuestra, que es casi inédito, inaudito, en lo que es la radio, la verdad que se nos hace cuesta arriba, pero no queremos perder esa capacidad de asombro. Yo creo que lo vamos a conseguir. No, bueno, más allá de las bromas, Juan, la verdad que para nosotras fue un placer, un gustazo que nos dimos tenerte aquí con tanto conocimiento. Gracias por abrirnos un poquitito la mente con respecto a los clásicos, en este caso los griegos. Y a mí lo que me queda por contarles a los que están allí en escucha es que este fue el programa número 152 y wow, 152 programas y tenemos un montón de cosas para contarte y que los que por ahí yo sé que están en escucha y a veces llegan tarde, otras veces se lo pierden, vamos a tener el enlace de la entrevista disponible para escucharla en diferido. Lo vamos a tener en la página Café Entre Libros oficial, siempre los dejamos por allí, así que pueden estar también escuchando los otros programas. Llegamos a los 2.600 seguidores, impresionante, muchísimas gracias. Tengo un último mensaje de José Ramón Gómez Solís, que yo creo que también debe haber llegado tarde porque España terminaba de jugar más o menos al mismo horario. Y dice, muy interesante lo hablado, como siempre, nos vamos a la cama con más sabiduría. Y Gabriela Carrera dice, muchas gracias, profesor, es espléndido escucharlo. Gema y Andrea también felicitan a Juan y la verdad que sí, fue un placer tenerlo aquí con nosotros. Lo que voy a hacer en breve, nada más en un par de minutos, le voy a dar micrófono a Gema porque nos va a contar qué es lo que tenemos para las próximas semanas. Hola Ina, hola a todos. Bueno, yo antes de nada aunque ya le ha dado las gracias, he expresado el agradecimiento tuyo, le tengo que dar también las gracias al profesor y sobre todo, gracias por haber permitido que nos asombremos con cada una de las enseñanzas, porque yo he estado con los ojos y los oídos, porque aquí escuchamos abiertos todo el rato y muchas gracias. La verdad que todo un honor. Bueno, y ahora pasamos con los anuncios, que tenemos unas semanas interesantísimas. Para la semana que viene vamos a contar con Carlos Benedetto, que pertenece al grupo espeleológico argentino y es
bueno, porque tendremos también otro invitado, pero bueno, es especialista o son especialistas en estudio de cavernas y espeleoturismo. Hoy me ha salido bordado. También vamos a tener en las próximas semanas a Gabriela Silar, que es escritora argentina de romance histórico, sobre todo, a Lucas Simón, que es escritor, es guionista, también de Argentina, y seguidamente tendremos otro programa muy, muy especial, bilingüe, dedicado al combate y al recreacionismo medieval. Contaremos con la presencia de Marcos Villani, de la selección argentina Los Cóndores, Oscar de la Parra de México, y con un invitado muy, muy especial, que es Björka Damerchev. Y nada, va a ser un programa que vamos a tener que estar pegado porque va a ser increíble y especial también por el bilingüismo de ese día. Bueno, también en próximas semanas tendremos a Andrea Milano, que es escritora argentina de novela negra y romance, y a Pedro Olavarría, que es un militar o ex militar que estuvo destacado en la Antártida. Así que no digo más, ya los títulos de los programas lo dicen solos. Ya con eso nos has dejado así, con la boca abierta, porque necesitamos que ustedes, los que están en escucha, presten atención todos los viernes, estén aquí a las 18 horas y nos ayuden a promocionar este espacio, porque para nosotros es importantísimo, y que nos escuchen y puedan difundir y también puedan participar, porque de eso se trata Café Entre Libros. Hoy lo tuvimos a Juan y la verdad que gracias por los que están ahí en escucha participando. Y nada, gente, a disfrutar del fin de semana, y me voy despidiendo porque ya no nos queda tiempo, nos pasamos un par de minutos, pero bueno, este ha sido un nuevo programa de Café Entre Libros, con la conducción de Silvina Zaneta, la producción de Andrea Luna y la promoción y marketing de Gema Lutgarda. Cada viernes, 18 horas, por la universalradio.com, estamos aquí para compartir con todos ustedes. Un abrazo enorme para todos. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Un día, un grupo de personas de diferentes partes del mundo, sin saberlo, sin pensarlo, unieron sus almas con un solo sentido y le dieron un nombre: la Universal Radio. Este sueño está hecho casi realidad. Ya tenemos la radio, solo faltas tú. La Universal Radio, cerca de ti. Tienes por dentro la magia que quiero tener. No necesito más tiempo y lo puedo entender.